Continuando con el contenido de noveno, en esta parte, en el ejemplo C, nos piden dos demostraciones. Nos dicen que el polinomio de vértices a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n es un polinomio regular y que en ese polinomio OH sub 1 es perpendicular con A sub 1, A sub 2. OH sub 1 OH sub 1 es perpendicular con A sub 1, A sub 2. Nos dicen que OH sub 2 es perpendicular con A sub 2, A sub 3. Bueno, etcétera, ¿verdad? O sea que cualquier segmento desde el origen hasta hasta el lado va a ser perpendicular a cualquier segmento que tiremos hacia el lado, pues va a ser perpendicular desde O, ¿verdad? Eh, ¿Qué más nos dice? Demuestre que H sub 1, H sub 2 son los puntos medios de los lados A sub 1, A sub 2. Siempre que tracemos un segmento, ¿verdad? Así que sea perpendicular, entonces va a determinar que H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4, H sub 5 sean puntos medios. Sean puntos medios de cada uno de los lados. Eso nos dice en la primera parte, ¿no? Y en la segunda parte que demostremos que OH sub 1 es, es congruente con OH sub 2, que es congruente con OH sub 3, que es congruente con OH sub 4, etcétera, ¿verdad? En forma iterativa. Bueno, entonces tenemos que, vamos a demostrar la primera parte, que H sub 1, H sub 2, H sub 3 hasta H sub n son puntos medios de cada uno de los lados. O por lo menos vamos a explicar esa parte. Decimos que O a sub 1, que es este segmento, es congruente con O a sub 2, es congruente con este. ¿Por qué razón? Por la demostración que hicimos en B. En B demostramos que el centro O está a la misma distancia de todos los vértices de un polígono. Entonces podemos asegurar eso por la demostración anterior, ¿no? La demostración que hicimos en el ejemplo B. Si esta es congruente con esta, y como este es perpendicular, ¿verdad? A este lado, así se trazó, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Bueno, ese es el otro paso que nos dicen aquí, ¿no? Eh, no nos lo dicen. Pero decimos, si este es congruente con este y este es perpendicular a este segmento, entonces este triángulo es congruente con este. ¿Por qué razón? Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué razón son congruentes? Porque basta que dos elementos de dos triángulos rectángulos sean congruentes para decir que los triángulos son congruentes. En este caso son congruentes las hipotenusas y este cateto. Como este cateto corresponde a cada uno de los triángulos, entonces por hipotenusa cateto o cateto hipotenusa, estos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces podemos decir que este segmento es congruente con este. ¿Por qué razón? Aquí nos están diciendo, ¿no? Aquí lo están asegurando. ¿Por qué razón? Porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. Este lado es correspondiente con este es correspondiente consigo mismo y este es correspondiente con este. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces significa que este lado, este, es congruente con este. Y si este lado es congruente con este, entonces este es punto medio, ¿verdad? Por definición de punto medio. Si un segmento está dividido en dos partes iguales, entonces el punto que lo divide en partes iguales es el punto medio. Entonces, H sub 1 va a ser el punto medio de este segmento. Bueno, y así de forma iterativa se va demostrando de que este es punto medio de este, ¿verdad? Que aquí vamos a trazar también, aquí vamos a tener el punto medio de este segmento, que por aquí también vamos a tener un punto medio de ese segmento hasta llegar al último, ¿verdad? Se va repitiendo la misma, el mismo procedimiento, la misma estrategia. Se van repitiendo, entonces se llega a que cada lado tiene un punto medio, ¿verdad? Esa era la primera parte. Luego nos dicen que demostremos que este es perpendicular
a este segmento, que este es perpendicular a este segmento y luego que podemos trazar también una perpendicular, etcétera, ¿verdad? Eh, no, ¿cómo era? La segunda parte nos dice, demuestre que OH sub 1, ya, que OH sub 1 es congruente con OH sub 2. Bueno, que este es congruente con este, ¿no? No, porque perpendicular, no, ¿verdad? Que son congruentes las alturas de cada uno de esos triángulos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el triángulo O A sub 1 H sub 1 o A sub 1 H sub 1 es congruente con O A sub 2 H sub 1. Este es congruente con este, ¿no? Sí, lo demostramos en la primera parte, ¿no? O se demostró en la primera parte. De aquí se deduce, ¿verdad? Aquí está incluso todavía. Este triángulo es congruente con este. Entonces, triángulo O A sub 1 H sub 1, que es este mismo, es congruente con el triángulo O A sub 2 H sub 2. Es congruente con O A sub 2 H sub 2, con este de acá, ¿no? Claro, es congruente con este también. Entonces, esos tres son congruentes, ¿verdad? Y es congruente con el que sigue, y es congruente con el que sigue, y es congruente con el que sigue. Por tanto, ¿qué significa, no? Como este triángulo es congruente con este, ¿no? Este segmento, como corresponde a los dos, es congruente consigo mismo. Bueno, ya lo habíamos dicho. Pero si este triángulo es congruente con este, entonces este segmento es congruente con este. Y así sucesivamente, si trazamos esta otra, aquí nos va a quedar otro triángulo, bueno, ese no nos interesa, trazamos otra altura aquí, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que esta altura es congruente con esta. Si trazamos otra altura haciendo el mismo análisis, también nos va a quedar que esta altura es congruente con estas dos también, y así sucesivamente. Entonces así, de esa manera, quedan demostrados los dos casos que nos plantearon desde el principio, ¿no? Y bueno, ahí está la demostración. Están bien las demostraciones, se entienden perfectamente y están correctas. Bueno, ¿qué nos dicen entonces después? Que los segmentos OH sub 1, OH sub 2, OH sub 3 hasta OH sub n se les conoce como apotemas del polígono. Se le llama apotemas del polígono. Los apotemas son congruentes con los apotemas son congruentes por tanto. Son congruentes, ¿cómo debería ser, no? Por tanto, la circunferencia del centro O y radio OH pasa por todos los puntos H sub 1, H sub 2, H sub 3 hasta H sub n. Al círculo que define esta circunferencia se le llama círculo inscrito, lo que decíamos, ¿verdad? De circunscrito y de inscrito, ¿no? El polígono está circunscrito a este círculo. El círculo queda inscrito en el polígono. Entonces este círculo que determina, ¿verdad?, el radio, que va desde O a cada uno de los lados, se le llama círculo circunscrito al polígono. Y el polígono pues va a ser el círculo se llama círculo inscrito. Y el polígono va a ser un polígono circunscrito al círculo. Bueno, cuando en un polígono regular, ¿cómo dice? Cuando en un polígono regular el número de lados y la medida de los lados están dados, se puede calcular la medida de su apotema. Sin embargo, este cálculo queda fuera del objetivo del estudio de noveno grado. Aquí vamos a repasar la fórmula área igual a lado por apotema entre 2 por número de lados que aprendimos en sexto grado. Bueno, que se va a calcular el área del polígono, nos dicen, como perímetro por apotema entre 2. Pero el apotema no lo vamos a buscar, nos lo van a dar siempre. Eso es lo que están diciendo, que no se va a buscar. Que cuando se conocen los lados de un polígono, nos decían, en un polígono regular el número de lados y la medida de los lados están dados, se puede calcular el apotema, sí. Pero todavía no estamos en condiciones de poder hacer este trabajo, ¿verdad? De encontrar un apotema. Por lo tanto, aquí, ¿qué fue lo que aprendimos? Que este elemento es un nuevo elemento del polígono que se llama apotema. Es perpendicular a cada uno de los lados,
tiene tantos apotemas como lados el polígono y que es perpendicular a cada uno de ellos, ¿verdad? Lo divide en segmentos congruentes. Bueno, divide al lado en segmentos congruentes, entonces viene a dar al punto medio. Eso fue lo que aprendimos de las demostraciones, ¿no? El apotema es perpendicular a cada uno de los lados, los divide en dos segmentos congruentes, por tanto es punto medio, el punto donde toca el lado, y es perpendicular también a cada uno de los lados del polígono. ¿Mm? Que vamos a encontrar el área de un polígono con la fórmula perímetro por apotema entre 2, pero sin buscar el apotema. El apotema ya nos lo tendrán que dar. Eso es lo que nos están diciendo en esta parte. Continuamos en otro video.